Estuvimos viendo y hablando de el anticristo y el falso profeta y de las bestias de 7 cabezas y 7 cuernos, pero una que la vimos en Apocalipsis 17, que tenía a la gran ramera sobre la bestia, que dijimos que ese era un poder ecuménico, religioso, que iba a estar unido con la bestia. Y estuvimos viendo también Apocalipsis 13, que es la bestia sin la gran ramera encima. Y hablamos de que en el orden en que sale en Apocalipsis no es el orden real, sino por la descripción de los temas en el libro lo pusieron en ese orden, pero el verdadero orden es que en la primera mitad, en estos primeros 3 años y medio, vamos a ver un ecumenismo unido a, al poder político, que casualmente estaba viendo, voy a ver si se las muestro al final, que la hermana Abril ayer envió algo de Donald Trump que abrió un departamento nuevo para liderar a todas las religiones de los Estados Unidos. Es un poder ecuménico y hablamos también del tratado de la familia abrámica que él firmó también en su primer periodo presidencial. Entonces vemos cómo se está moviendo ese ecumenismo y se está organizando todo lo demás, cómo se está unificando el poder político, cómo están tratando de tomar el control de todo, la inteligencia artificial, la moneda digital, y eso es lo que estamos viendo durante los primeros, o vamos a ver durante los primeros 3 años y medio, que hemos hablado también, que muchos pensamos que ya estamos dentro de esos primeros 3 años y medio, que se le llama tribulación, según el orden en que lo plantea Mateo, Marcos y Lucas, que también lo vimos. Entonces luego vemos que a la mitad de la tribulación se manifiesta ese anticristo que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y ya la gran ramera, él no la necesita y la desecha. Y entonces viene lo que es la segunda mitad o los segundos 3 años y medio que, que le llamamos la gran tribulación. Y aquí es donde se va a dar la marca de la bestia. Hablamos de que esta marca de la bestia va a ir creciendo en su implementación, ¿no? Porque como lo dice Apocalipsis, esto va a ser con adoración y entonces nadie podrá comprar ni vender. Al inicio va a ser una mezcla del que se la quiera poner y al final por necesidad para poder comprar, vender, o sea, para poder comer, estando, por decirlo así, en la ciudad, vas a tener que ponerte la marca y para que te remuneren, para que tener trabajo, vas a tener que hacerlo. Y aquí es donde viene la parte que se trata la enseñanza del día de hoy. Durante esta segunda mitad, vamos a ver qué debe hacer la iglesia, qué dice el Señor que va a hacer, que debe hacer la iglesia durante esta mitad, donde se va a tratar de imponer esa marca. Pero sabemos que esto va a ir creciendo, 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 la presión, la presión y la presión, y va a continuar hasta después, como lo vamos a ver en otros estudios. Pero mientras esto va creciendo, la iglesia se tiene que ir preparando y vamos a ver de qué manera se tiene que preparar la iglesia. Vimos que esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 17 no tenía, no tiene diademas en la cabeza, o sea que no tiene, todavía no tiene ese poder, pero se le va a dar poder a esos 10 cuernos, como le hemos visto aquí, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, lo vimos.
los imperios anteriores: Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio donde estaba Juan, que era el imperio romano, pero estos cinco ya habían caído. El otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, por eso que no tiene diadema, los cuernos. Entonces, pronto vamos a ver esto. En una hora se le va a dar, estos reinos se van a ir unificando, todos estos poderes, los países de mayor poder se van a ir unificando y van a salir 10 reinos, y dentro de esos 10 va a estar el anticristo. Y ahí en esa reunión de una hora se le va a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Entonces vimos que la primera mitad es Apocalipsis 17, que es la gran ramera y la bestia, con un ecumenismo. Y la segunda mitad son las dos bestias, y lo que vamos a ver hoy, que compete a la iglesia, es los dos testigos que van a estar acompañando a la iglesia conjuntamente con un gran derramamiento del Espíritu Santo. Lo vamos a estar estudiando hoy. Eso va a ser durante el mismo periodo que va a estar la bestia y el falso profeta, van a estar los dos testigos. Y como les he hablado antes, yo entiendo la profecía de esta manera, que van a ser y vamos a llegar hasta el sexto sello, donde va a ser el rapto. Entonces vamos a estar viendo los eventos en la gran tribulación y la preparación espiritual y terrenal de la iglesia. Esto que ven aquí, ese título me lo dio el Señor en los tiempos de pandemia, y ya yo tengo una de las enseñanzas de los estudios, tenía este título. Mientras que el mundo busca la torre de Babel, la iglesia prepara su arca. Ahora mismo todo se concentra en el mundo, todo el mundo está afanado. eh, Algunos saben de esto, pero no lo ven como algo real. Y hemos tenido en la historia de Israel hechos que han pasado, y lo vimos también en los estudios, que por la profecía Israel se salvó cuando vino la destrucción sobre su ciudad y sobre el templo. Entonces, la palabra de Dios es clara, hermanos, y lo hemos visto varias veces comparando Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La palabra nos guía a ir hacia la tierra y los lugares altos. Vimos que en Mateo 24, que dice: cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y que le entienda, huyan a donde, a los montes, a la azotea y al campo. Nos manda a no regresar ni mirar atrás. ¿Y luego qué? Porque entraremos en gran tribulación. Marcos 13 nos dice algo muy parecido, solamente que cambia la palabra gran tribulación por tribulación cual nunca ha habido, pero nos manda el Señor a irnos a los montes, a la azotea y al campo, como lo hizo el pueblo de Israel en los tiempos que Tito destruyó el templo y se salvó 1 millón y un poco más de personas. Lucas 21 nos dice: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, que es el mismo momento o muy cercano a la manifestación del anticristo, nos dice que huyamos a los montes y al campo. La palabra también nos habla de que estos tiempos serán como los días de Noé y Lot. No sé quién de los que están presentes me puede ayudar leyendo estos dos versículos.
¿Hay alguien que lo pueda leer? Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como a los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Amén. Gracias, hermana. Vemos claramente, hermanos, que se compara con los días de Noé y los días de Lot o los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay muchos escatólogos que hablan también cuando ven este versículo que saca como los días de Noé, ven el arca como si el arca fuera de que Noé fue raptado antes de entrar en la tribulación. Pero aquí claramente él pasó por el diluvio, pero protegido, sustentado, y así mismo va a ser la iglesia. Vamos a pasar por esa gran tribulación, protegida y sustentada. Pero tenemos que ir creando esa arca, aunque nos miren feo como miraron a Noé. Tenemos que conseguir una tierra, ir preparando esa tierra para que en los momentos que se vaya poniendo más difícil el poder comprar y vender, que ya estamos viendo que se están poniendo difíciles con el tema de las cosas cada vez están más caras y más difíciles de conseguir, ¿no? Tenemos que ir preparándonos, todavía estamos a tiempo de prepararnos para cuando eso se intensifique. Y vemos que en todos hablan del campo, que estarán en el campo, que estarán moliendo. Acá cuando se habla también de Lot, que lo manda a salir ¿de dónde? Lo manda a salir de Sodoma. Sodoma representa tanto una ciudad como también representa el pecado. Y vemos que nosotros, siendo carne, hermanos, tenemos afanes, tenemos compromisos y va a ser difícil, pero tenemos que ir programando nuestra mente a medida que este momento se acerca, para ir apartándonos de las cosas del mundo. Y aquí nos habla, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. El Señor nos manda a apartarnos del mundo, apartarnos, no luchar contra esta entidad maligna que viene, contra este anticristo. Y si lo que tenemos que, en realidad lo que tenemos que buscar es la salvación. Pase lo que pase, nosotros tenemos que nunca negar a Cristo y buscar nuestra salvación. ¿Quién me ayuda con estos dos versículos que hablan de que Lot salió de la ciudad para los montes? ¿Cuál Amén. es
el 9:14, 19:14. Los dos, el Génesis 13:10 y el 19:14. Ah, espérate, que es que yo no veo entero esto. Ah, está muy chiquito para mí. Otro que tenga mejores ojos. Voy yo, voy. Alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció sus yernos como que se burlaban, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no mires atrás, ni pares en toda la llanura, en toda esta llanura. Escápate al monte, no sea que perezcas. Aquí, gracias, hermana. Aquí vemos nuevamente, miren que arriba nos describe que Abraham se apartó y siempre vivió apartado de la ciudad, apartado de las cosas del mundo, y siempre fue bendecido. Y eso que Abraham le permitió a Lot que escogiera el primero, y Lot escogió supuestamente la parte más bonita, la parte de la llanura, y las partes que estaban cerca de la ciudad, y a medida que él fue acercándose, iba siendo más tentado por las cosas de la ciudad, hasta que le pasó esto. Y el Señor le dijo que tenía que salir de esa ciudad. Y él a su vez tuvo que decirle también a su familia que había que salir de la ciudad, porque la ciudad iba a ser destruida por Jehová. Y le dijo: escápate a los montes, o sea, lejos de la tentación y lejos de lo que viene. Voy a leer estos versículos yo. Estos hablan también de Noé y de José, cómo almacenaron alimento. Nos dice Génesis 6:21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Luego Génesis 41:47 nos habla de José. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Aquí nos demuestra claramente que cuando el Señor nos manda a hacer algo, como lo estamos viendo también en el Nuevo Testamento, que nos manda a hacer a la iglesia, a estar en la tierra, porque la Biblia, como lo hemos hablado muchas veces, hermano, todo el calendario bíblico es basado en la tierra y en la siembra.
Las parábolas también. Ahí no vemos la ciudad por ningún lado. Por ningún lado la vemos. Y vemos que siempre el Señor ha sustentado su tierra, a su iglesia en la tierra. Y eso es lo que debe hacer la iglesia en estos últimos 3 años y medio, que va a ser la gran tribulación, y los 3 años en que se le va a dar poder al anticristo. Porque encima de que el anticristo va a ser poseído por Satanás, el Señor le da poder. O sea, va a tener poder en extremo. Entonces, vamos a estudiar también que en Apocalipsis 11, que es el capítulo de Apocalipsis que habla de los dos testigos que van a guiar al pueblo durante los últimos 1260 días antes de que la iglesia sea arrebatada. Estamos hablando de este momento aquí. Y miren lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Donde qué? Donde es sustentada. O sea, durante ese periodo de tiempo y la mitad de un tiempo, que es estos 3 años y medio, la iglesia va a ser sustentada por el Señor. Aleluya. Amén, hermana, bienvenida. Entonces vemos que estamos hablando de los últimos 3 años y medio, y que estamos lo más probable aquí viendo esto que se está organizando, ¿no? El control. Y sabemos que estamos en tiempo de Lot. Hemos visto cosas tan raras en estos tiempos. Ese tema del video en ese baño de Albrook, y estamos viendo cosas tan fuera de lo normal que uno hasta que se asusta. Y ahora encima de esto la gente pensando en carnavales, y eso se forma en un baño, imagínense un carnaval. Dios mío, estamos viendo de verdad los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces, hablamos de que este tiempo está la ramera y la bestia. Se está creando un ecumenismo unido con la política y el poder. Las dos bestias, que es el falso profeta y el anticristo, en los 3 años y medio, y los dos testigos de los cuales vamos a hablar, va a ser durante estos 3 años y medio que la iglesia tiene que estar buscando la tierra, y donde va a ser sustentada como nos dice la palabra. Vamos entonces a leer Apocalipsis 11. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis 11? Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la tierra santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoras a su enemigo. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, cuando hayan acabado su testimonio. Y la bestia
que sube del abismo hará guerra contra ellos y, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y la de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entra en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron en gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 1000 hombres, y los Sí. demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a ir a tratar de entenderlo paso a paso, ¿no? Aquí nos habla de que en estos tiempos finales va a haber un templo de Dios. Y nos dice que, y le dice que lo mida. Ese medir para mí, según lo que he estudiado, tiene que ver con esa calidad espiritual de los adoradores en ese momento. Y y no con las medidas, así como lo vemos aquí, como medidas en espacio físico. Lo que vamos a estar viendo en estos tiempos es a los gentiles, o también se le puede decir a los paganos, no solo que van a estar gobernando, sino que van a estar abatiendo y humillando la misma ciudad santa, ¿no? O sea que lo que va a haber es lo que nos dicen los otros versículos, que va a haber mucha apostasía, va a ser pisoteada. Y sabemos que igual ese templo va a ser un falso templo, una falsa paz, un falso Cristo que se va a manifestar. Entonces aquí habla también de que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar para la siguiente y después volvemos. Yo traté de buscar aquí una foto. Actualmente el monte del templo, aquí está la cúpula dorada, ahora mismo. Dice el versículo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Pareciera, o una de las posibilidades que hay, es que esa cúpula dorada todavía esté. Esa es una de las posibilidades, que todavía esté y estaría fuera del templo en sí, porque este era el patio que se hizo aparte. Este es el templo que incluye el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí estaría la cúpula dorada y ya sabemos que este templo ya está prefabricado y todos sus implementos también están listos. O sea que todo está listo para que se manifieste este falso Cristo. La otra posibilidad es que se dé algún tipo de guerra o algo en Israel y que esto se ha destruido. Pero aquí en la palabra lo dice que si está esto, va a estar fuera, en la parte fuera del templo. Y esto siempre fue gentil, fue pagano, o es pagano. Vamos a regresar de nuevo. Y vemos el tiempo. Ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto? 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que 1260 días. ¿Y quiénes van a estar ahí durante ese tiempo? Los dos testigos. Y estos dos testigos
nos habla este capítulo de características que van a tener. Sale fuego de su boca, pueden cerrar el cielo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga. Ya vemos más o menos, nos estamos imaginando quiénes pueden ser, pero vamos a estudiarlo. Y nos habla de que la bestia que sube el abismo, que va a ser la que va a tomar el control de esa persona de carne y hueso, que va a ser el anticristo, los va a matar, los vencerá y los va a matar. Si mata a esos dos testigos, ¿cómo no más a nosotros? Nosotros tenemos que mantenerlos lejos de eso. Pero otra parte que quiero que estén claros aquí es la, el tiempo en que esos dos testigos van a estar y cómo nos habla aquí de que sus cadáveres van a ser velados por 3 días y medio. Yo lo veo de esta manera, hermanos. Voy a regresar aquí a la gráfica. Aquí. Estos dos testigos van a estar durante este tiempo de aquí. Pero sus últimos 3 días y medio, o sea, bien pegadito al rapto aquí, en esta parte de aquí, antes de llegar a esta línea del rapto, aquí, por 3 días y medio van a ser velados. Y ellos van a ser levantados en una nube. Casi siempre hemos hablado que cuando se habla de nube, se habla del rapto. O sea, que esos dos testigos van a ser raptados cuando nosotros somos raptados. Ellos van a estar 3 días y medio aquí muertos y la gente los va a estar velando y ahí suben. Así yo veo esta profecía. Y también la veo así, ¿por qué? Porque miren, que aquí la palabra nos dice que hubo un gran terremoto. ¿Dónde más hubo un gran terremoto? Vamos a buscarlo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del rapto que yo pienso que es en el sexto sello? Bueno, aquí dice que hubo un gran terremoto. O sea, hay una gran similitud en que todo esto va a ser en el sexto sello. Ustedes dirán, hermano Mariano, pero eso de gran terremoto también sale en otro versículo. Sí, sale en otro versículo. Sale aquí. Va a haber un gran temblor de tierra, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto es cuando en la séptima copa de la ira. Pero dice que es un terremoto que va a ser un gran temblor que va a ser superior al que estamos hablando acá. Este habla de gran terremoto y acá habla de un gran temblor cuando hubo nunca. O sea que estos son diferentes. Vamos a ver que hay más terremotos en Apocalipsis. Pero para mí esto cuadra perfectamente con el sexto sello. Que vemos que la otra señal que hablamos es que la luna y el sol se van a oscurecer, no van a dar a su resplandor, como lo dice también Joel 2:31. Entonces, ¿quiénes serán los dos testigos? Para mí, según mis estudios, lo que he estudiado yo son Moisés y Elías, pero va a ser el espíritu de Moisés. No es que Moisés y Elías se van a aparecer, no. Va a ser, como vamos a ver, como estuvo el espíritu de Elías en Juan el Bautista, así va a estar ese espíritu de Moisés y Elías en otras personas durante estos 3 últimos años y medio. Entonces, son considerados como posibilidades. ¿Por qué? Porque los milagros que vimos específicos, lo que vimos ahí en Apocalipsis 11, de convertir el agua en sangre, esto lo hizo Moisés. Lo vamos a estar viendo. Destruyeron a sus enemigos con fuego. Lo hizo Elías. También otra característica que refuerza esto es que es el hecho de que Moisés y Elías fueron los que aparecieron en el monte de la transfiguración. Y lo otro sería que la tradición judía
todavía está esperando que Moisés y Elías regresen. ¿Por qué? Porque hay una profecía en Malaquías que habla de eso, y hay una profecía que vamos a ver también en Deuteronomio que habla de que ese Moisés y ese Elías van a regresar. Entonces, concordancia con los milagros específicos de Moisés y Elías. ¿Quién me ayuda a leer los versículos? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Santiago 5, 17. Elías era un hombre sujetamente para que no lloviese, y no volvió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. También salió fuego delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos, y de todas las aguas que había en el río, se convirtieron en sangre. Amén. Gracias, hermano Carlos. Amén. Bueno, vemos las características de los milagros que hacían, y que descienda fuego del cielo, que no lloviese, como hizo Elías. Pero mira que curiosamente también Elías no lloviese durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, que coincide también con los 3 años y medio de gran tribulación. También salió fuego aquí. Esto fue en la rebelión de Coré contra Moisés. Esto lo hizo Moisés. Y aquí vemos también que todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Eso lo hizo Moisés. O sea que estas características para mí definen claramente a Moisés y a Elías. Lo otro es que Moisés y Elías fueron los que aparecieron el día de la transfiguración de Jesús, como dice Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esta es otra característica importante, otra, eh, otra posición importante que defiende el hecho de que sea Moisés y Elías. También en la palabra el Señor prometió levantar nuevamente a profetas como Moisés, como lo dice en Deuteronomio 18:17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y luego eso mismo lo repite en el Nuevo Testamento, en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y luego Malaquías 4:5 nos dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que vengan todos esos juicios de la ira. Él va a enviar a ese profeta Elías. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Otro hecho que también apoya que sea Moisés y Elías es el hecho de que Elías fue, por decirlo así, raptado y subió al cielo en un torbellino. Y Judas 9 también nos habla de que se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás, el arcángel Miguel. Entonces, acontecieron con los cuerpos tanto de Moisés y de Elías situaciones especiales. Sabemos, la otra posibilidad es que sea Enoc y Elías, que ese es lo que dicen algunos escatólogos, que podría ser en ese sentido de haber sido arrebatados el único punto a favor de que sea Enoc. Pero todo lo demás es a favor de que sea Moisés. Y como les dije, esos dos testigos van a estar, pero en espíritu, en la tierra, como estuvo el espíritu de Elías en Juan el Bautista. ¿Quién me ayuda a leer estos versículos? Amén. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Gracias, amorcito. Bueno, aquí vemos las características y que ese espíritu de Elías estuvo en Juan el Bautista. Claramente lo vemos, él es aquel Elías que había de venir. O sea, que esos espíritus van a estar en esas dos personas que van a acompañar a la iglesia. Y así como hacen milagros en un lugar, lo pueden hacer en el mundo entero. No es que solamente lo van a hacer en Israel. Eso va a ser algo que se va a mover, un movimiento que se va a ver en el mundo entero. Bueno, aquí vemos en final el resumen de todo lo que vimos, excepto esta última parte, que si ustedes notan, ¿quién representa la ley? Moisés. ¿Y quién representa a Elías? Los profetas. Esto es otro punto a favor de que sean Moisés y Elías, y además de todos los anteriores que hemos visto. Ahora vamos a ver que durante estos 3 últimos años y medio, que va a ser el periodo donde van a estar los dos testigos, la iglesia va a ser sustentada.
¿Quién me ayuda a leer en estos dos versículos? Amén. Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amén. Amén, hermana. Gracias. Bendiciones. Mira, aquí vemos claramente en Joel 2:21 y por qué traté de poner uno del Antiguo Testamento también. Pero miren la secuencia de Joel 2:21. ¿Cómo habla del sustento de Israel, que en este caso sería la iglesia? Vamos a ser sustentados donde estemos. Vamos a ser sustentados. Y miren que esto lo dice en Joel 2:21. Y luego vemos que en Joel 2:28, que es la continuación del capítulo, se va a derramar, va a haber un gran derramamiento del Espíritu Santo. Dice Joel 2:28, que es la continuación de que acabamos de leer. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Durante estos tiempos que pase esto, vamos a estar aquí y todo aquel que invoque su nombre va a ser salvo y va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, pero de una manera sobrenatural. Van a estar los dos testigos y va a haber provisión como lo leímos aquí. Y todo esto va a pasar, voy a buscar la gráfica nuevamente, va a pasar, perdón, aquí. Durante estos 3 años y medio va a haber derramamiento del Espíritu Santo, va a haber sustento por el Señor, van a estar los dos testigos y luego, como dice Joel, vamos a ver el sol y la luna. Vamos a regresar. Por esto es exactamente lo que va a pasar el día que tuve una señal de el rapto, pero vamos a ser sustentados, pero en la tierra, no en la ciudad.
No hay manera que el Señor nos sustente en la ciudad y menos cerca del anticristo, el falso profeta y todo el movimiento que va a haber aquí de control. Esto es algo que el Señor me lo ha repetido mil veces. La iglesia tiene que estar unida, no es algo que yo voy a agarrar y me voy a comprar un terreno de 200 metros y ahí voy a sembrar y me voy a salvar. Puede puede ser que sí, hermano, pero el Señor nos manda a estar unidos. ¿Quién me ayuda a leer esto, hermano? Amén. 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 Hechos 2:43. Y perseve- persevera, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sé pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que han recibido. Ministrela a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Todos tenemos que estar unidos. El Señor nos manda a estar unidos. Así el pueblo de Dios cuando salió de Egipto estuvo unido y el Señor lo sustentó. El Señor habla de la mujer al desierto unida. La mujer es la iglesia. Va al desierto unida, será sustentada, pero habla de unión. Como decía la pastora, en la unión está el poder. Y ahí vamos a ver el derramamiento, como vimos aquí y leímos en Hechos, que es en Pentecostés. Cuando esto va a pasar, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, así con el mismo poder que hubo en Pentecostés en estos últimos días. Y algo de lo que siempre hemos hablado, hermanos, es que tenemos que tener una tierra, tenemos que sembrar, tenemos que almacenar comida. Aquí yo le pongo los cubos con las bolsas que le dije y los absorbentes de oxígeno, que ya hemos hecho algo de esto con un arroz que nos donó una hermana. No hay mucho, pero ya hicimos el experimento este y tenemos algo de arroz guardado. Hay que tener algo para preservar el agua, que eso es algo que también va a hacer mucha falta y el agua va a ser también, no, va a haber que purificarla. Aquí les muestro esta comida, que es la que les he hablado. Esto es una compañía americana que hace comida seca. Aquí vemos una lata de huevo seco. Estamos viendo que poquito a poquito, sin darnos cuenta, esa gripe aviar se está metiendo poco a poco y está habiendo una escasez de pollo y de huevos. Poco a poco se va agudizando. Y tener una tierra ya sembrada, que lo ideal sería, como leímos, tener una tierra suficientemente grande. ¿Para qué? Para los que no tengan cómo construir una vivienda ahí o comprar una tierra, hacer un lugar en común, lotificar para los que puedan construir y o en otra parte sembrar. O sea, tener una parte en común, una casa en común donde uno se pueda reunir, donde uno pueda tener una pequeña
iglesia, donde reunirse la iglesia, puede ser en estos días hasta para hacer retiros y hacer un comedor y hacer cuartos y también, o sea, ya empezar a ver y aprender un poco de la siembra. Yo me imagino que vamos a tener que tener también personas que vivan por allá, que vamos a tener que evangelizar y que estén con nosotros y que nos ayuden a sembrar también. Entonces, para finalizar, hermanos, esta es una parte complicada. Si tienen Biblia, quiero que cada uno saque su Biblia y se ubique en Apocalipsis 11. Esta es una parte importante. Después de esto vamos a entrar en una de las partes más difíciles y profundas de la profecía, que son las trompetas, que es una parte difícil de definir, porque muchas personas piensan que nos vamos en la sexta trompeta, porque dicen que es la última trompeta, y como hemos hablado, las trompetas que se refiere Juan son muy difíciles, muy diferentes a las que se refiere Pablo, cuando habla en Tesalonicenses de que nosotros seremos raptados con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esa trompeta en el rapto es muy diferente a las trompetas de los juicios de los 7 ángeles del Apocalipsis. Entonces quiero que se ubiquen en Apocalipsis 11. Y yo les estoy hablando también de que los capítulos y los versículos, la numeración de los capítulos y los versículos lo hicieron los hombres. En muchas partes hemos visto que a veces no coinciden la división de los capítulos, pero específicamente aquí, para mí es una de las partes más difíciles porque no veo que coincide Apocalipsis 11:14 con lo que empezamos leyendo desde Apocalipsis 1. Si vemos Apocalipsis 8, para poder entender bien esta profecía, hermanos, tenemos que no dejarnos llevar por la numeración del capítulo, sino podemos utilizar algo como los juicios, seguir en orden los juicios, que esto es lo que vamos a hacer en los próximos estudios, seguir en orden los juicios. Entonces vemos que en Apocalipsis 8 se nos habla del séptimo sello y que con el séptimo sello se abre 4 trompetas. Esas están en Apocalipsis 8, en ese capítulo. Luego, siguiendo el orden, en Apocalipsis 9, vemos la quinta trompeta y la sexta trompeta del Apocalipsis, que eso es lo que se le llaman los ay. El primer ay es la quinta trompeta, el segundo ay es la sexta trompeta, el tercer ay, vamos a ver, que es la séptima trompeta. Entonces vemos, el orden sigue aquí en secuencia hasta Apocalipsis 9, después en Apocalipsis 10, es un paréntesis, no hay ningún juicio, habla de 7 truenos que después lo vamos a estar estudiando. Luego en Apocalipsis 11, desde el 1 al 13, habla de los 2 testigos. Para mí, Apocalipsis 11, del 1 al 13, es un capítulo aparte del que viene. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 11:14 se habla del segundo ay. Pasó, he aquí el tercer ay. ¿Esto dónde embonaría? Esto embona acá. Luego en Apocalipsis 9, luego del sexto ángel cuando toca la trompeta. Esta es la secuencia. Del sexto ángel que toca la trompeta pasaríamos a el séptimo ángel que toca la trompeta o al tercer ay. Entonces, este Apocalipsis 11 del 1 al 13, yo le habría puesto está bien, el capítulo 11, pero ya aquí yo hubiera puesto un capítulo 12, porque no concuerda. Yo sé que en estos momentos pueden estar un poco confundidos, pero se lo pongo así y les dije que buscaran su Biblia para que lo notaran y ver que entonces cuando mueren los 2 testigos, que ya al final, en Apocalipsis 11, 13, 12 y 13, ahí se da el rapto.
Porque mucha gente y se los explico porque mucha gente como ve que el séptimo ángel toca la trompeta, entonces no, nos vamos a la última trompeta, tenían razón, nos vamos a la última trompeta. Y esto es algo por lo que muchas personas se confunden, por los capítulos, los números de los capítulos que ponen en la Biblia. Esto se lo dejo para su estudio. Dejamos el estudio hasta aquí y quiero entonces oír sus opiniones, si alguien tiene algo que aportar, alguna pregunta. Mientras tanto, voy a poner algo de las noticias que hemos visto. Esta es la noticia que yo les dije de que nombraron a esta pastora, Paula White, para liderar una oficina de la fe, pero cuando se lee la noticia se lee que es un ecumenismo, porque no es la religión evangélica, no es el evangelismo, no es el cristianismo, son todas las religiones. Sabemos que no se basa en nuestra creencia en religión, sino en un estilo de vida, se basa en Cristo, pero están haciendo un ecumenismo. Vemos también las noticias que se han dado de China y de los impuestos en China, que esto va a hacer que se suban los precios de todo. Y apenas yo oigo la subida de precios, me voy a los sellos, que se habla de que 2 libras de trigo por un denario, ¿se acuerdan? Eso viene la subida de los precios. Y otras cosas que he visto con esto de Ucrania y con esto de Gaza, he estado viendo que hay compañías grandes como esta que vemos aquí, que hablan de estar comprando tierras en lugares donde está habiendo esta guerra de Ucrania, y se están apoderando de tierra. Y vemos también que en la región de Gaza, donde se está sacando todos a Hamas y todo lo que está pasando en Israel, están pretendiendo hacer un lugar de ricos frente al mar. Pero estamos viendo cosas bien extrañas pasar en el mundo. Esto es una noticia también que me pareció muy impresionante, que Trump está suspendiendo una ley que prohíbe a las empresas a ofrecer sobornos, a las empresas americanas a ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros. ¿Por qué? Como pierden todas las licitaciones, entonces ellos pierden porque los otros ofrecen sobornos. Entonces se pretende también ofrecer, pero esto es errado, porque tanto hace mal como el que da como el que recibe. O sea, esto es algo impresionante. Pero bueno, hermanos, no sé, quiero oír sus opiniones.